Que la gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Excelente mañana, tarde, noche y bienvenidos una vez más al podcast de la senadora Antares Vázquez Alatorre. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, Beto, pues aquí lista para grabar y después seguirle trabajando. Excelente, senadora. Fíjese que le quería contar un chisme y no de mi parte, sino de muchos amigos míos que actualmente se encuentran estudiando la secundaria y la preparatoria. Y fíjese que aquí en Guanajuato acaban de quitar las becas Educafin. Y la verdad, yo quería preguntarle a usted si este problema de las becas tiene que ver con el gobierno federal o es una cuestión del gobierno estatal. Fíjate qué interesante, Beto, este tema de Educafin, que es un organismo de acá del gobierno del estado, y que daban becas, algunas que ellos administraban las becas PRONAVES que antes existían, que son becas para educación superior, eran becas de educación superior enviadas desde el gobierno federal, y además tenían las becas Educafin, que normalmente eran financiamientos, o sea, como beca préstamo, les daban una parte y la otra se los prestaban. También a través de Educafin lo que han hecho durante muchos años es becar al extranjero a algunos jóvenes, sobre todo jóvenes de las universidades privadas, y los becan al extranjero y hay de diferentes becas, algunas van unos días, una semana, 2 semanas a algún país en el extranjero y regresan. Algunos otros les becan un poco más largo para ir a algún evento o algún estudio específico. Y las becas, estas que eran para la universidad y que normalmente en universidades privadas les daban esa beca para que pagaran parte de su carrera y luego se los cobraban. O sea que, bueno, tengo amigos que terminaron la escuela y no han podido independizarse porque siguen pagando la beca. Exactamente, la beca del gobierno de Guanajuato, o sea, ¿cómo? Entonces, ahora se quitan hasta esas becas, están quitando esas. Y llama mucho la atención, Beto, que sea precisamente en Guanajuato, que es uno de los estados con mayor rezago educativo en el país. Guanajuato está en el lugar 29 de 32 entidades federativas, sobre todo en la cobertura de preparatoria y de la universidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor parte de las y los jóvenes guanajuatenses no pueden estudiar la universidad, no tienen con qué. No hay cupo en las universidades públicas, que también les cobran, por cierto, y no pueden pagar una universidad privada, y entonces esto limita sus derechos. Ellos han partido de la base de que, no, pues es que solo la educación superior es solo para una élite, o sea, para algunos, los que pasan el examen de admisión según ellos. Y no debe ser así. Está en la visión que pusimos en el artículo 3 de la Constitución cuando hicimos en 2019 la reforma educativa, fue que la educación superior es un derecho y que el Estado mexicano tiene la obligación de proveer a todas y a todos los mexicanos que así lo deseen la posibilidad de estudiar alguna carrera universitaria. En alguna ocasión me acuerdo que Paco Ignacio Taibo, a quien le mandamos un gran saludo, decía que lamentablemente la educación en México se había transformado en crear capataces. Decía, ¿cómo es posible que en México solo unos cuantos lleguen a la universidad y esos que llegan a la universidad se convierten en capataces de aquellos que no tienen la oportunidad y terminan siendo obreros trabajando en maquiladoras con pocos derechos laborales, con poca seguridad social? Y él decía, ¿por qué México durante el periodo neoliberal le invirtió a que la educación universitaria se transformara en técnicos que trabajaban para las empresas transnacionales? Y es lo que sucede precisamente aquí en Guanajuato. Curiosamente, me llama la atención
que tenemos una preparatoria oficial y no se han construido más preparatorias oficiales en muchísimo tiempo. Lamentablemente yo vengo, bueno, en mi experiencia, yo vengo de un CEBETIS, y en los CEBETIS pues nunca nos hablaban de estudiar una carrera universitaria, sino de salir a trabajar para las empresas transnacionales. Entonces allí ya había como un elitismo de quienes iban a la universidad y quienes no tenían la oportunidad. Sí, pero además te dicen, en el discursito, te dicen que el que quiere puede, y no es cierto. Dicen, es la cuestión de que el que quiere puede estudiar una carrera. Eso es falso de toda falsedad. No es lo mismo, no tiene la misma posibilidad un joven, una joven de clase media alta que vive en León, no tiene la misma posibilidad que una joven en Atarjea que quiere ir a la universidad. Eso es mentira, absolutamente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Abrir las posibilidades. Y mira, esto tiene que ver con cosas de impacto muy serio en cuanto al desarrollo de nuestro estado. Guanajuato estaba leyendo indicadores del Instituto Mexicano para la Competitividad, que no es un organismo gubernamental, sino es una asociación civil que hace estos estudios de competitividad, y Guanajuato se fue al sótano, y se fue al sótano precisamente por esto, por el acceso a la educación superior, porque dice, Guanajuato está importando profesionistas de otros estados porque no hay suficientes en Guanajuato, eso en primer lugar. En segundo lugar, dice Guanajuato, sí hay trabajo, sí hay, nada más que con sueldos muy bajos. Y dice el IMCO, dice, el salario promedio nacional es de un poco más de 13,000 pesos mensuales. Ese es el salario promedio nacional. La entidad con el salario más alto es la Ciudad de México, que es arriba de 14,000 pesos. ¿Sabes de cuánto es el salario promedio en el estado de Guanajuato? ¿Unos 5,000 pesos? No, de un poco más de 7,000 pesos. O sea, fíjate, es la mitad de lo que se paga en promedio en la Ciudad de México, es mucho menos de lo que la media nacional establece, de 13,000 y pico de pesos, ¿no? Entonces, esto hace varias cosas de alto impacto social. Primero, nuestros jóvenes no pueden aspirar a entrar a la universidad. Eso se convierte en una cuestión de exclusión para una élite. Solo algunos pueden entrar a la universidad. Segundo, obviamente no hay una buena competitividad y nuestros jóvenes están destinados a trabajos de exceso de horas y mal pagados. Me ha tocado ver cuando voy a las comunidades cómo llegan los camiones de las empresas estas, porque sí hay mucha industria, pero claro, llegan los camiones de las empresas por todos los jóvenes de las comunidades que además antes trabajaban en el campo en sus parcelas y las han abandonado y se los llevan desde muy tempranito y los devuelven en la noche. O sea, están fuera de su casa 12 horas, no tienen vida, ya no tienen vida, porque trabajan todo el día o en lo que se transportan a la empresa donde trabajan y los regresan en el camión. Es la nueva esclavitud, es la esclavitud moderna, es decir, están con salarios de miseria, con jornadas muy extensas de trabajo y pues los llevan y los traen a su comunidad, ¿no? Pero ellos no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Y esto, ellos dicen, es que no tiene que ser, no podemos tener un país de puros profesionistas. Nunca se ha dicho eso. Si tú vas a países como Alemania, en Alemania todas y todos los jóvenes tienen la posibilidad de entrar a la universidad. No todos entran porque no todos quieren. Claro. Y aquí en México no todos quieren tampoco, pero los que quieren no pueden. Y eso es una cuestión de exclusión que es antiderechos. ¿Por qué unos, aunque quieran, no pueden? Y eso no es justo. De tal manera que nosotros hicimos este cambio constitucional y después hicimos la Ley General de Educación Superior, que además aquí en el estado de Guanajuato no se ha armonizado, no se ha hecho para el estado de Guanajuato, en donde se establece que el Estado mexicano tiene que proveerle a las y los mexicanos que así lo decidan la oportunidad de estudiar una carrera universitaria.
Entonces, esto de las becas de Educafin se pega con todo lo demás de la política educativa en el estado de Guanajuato, que está en falta hace muchos años. Y está en falta porque yo me acuerdo allá en el sexenio de Juan Manuel Oliva, que decía que era el sexenio de la educación. Y uno decía, no, pues ahora sí van a poner escuelas. Pues no, pusieron algunas universidades politécnicas y tecnológicas y ya, pero de ninguna manera son suficientes. Se hizo la descentralización de la Universidad de Guanajuato, que pusieron campus en diferentes partes, pero sigue siendo para una pequeña proporción de jóvenes los que admiten en la Universidad de Guanajuato en todos sus campus. Y las de todas maneras no hay cobertura. Y esto se suma a otra situación que se tiene que atender, Beto, porque todas y todos hemos oído de la pirámide poblacional, que normalmente la base de la pirámide, si la ves pues como una pirámide triangular, sí. La base es más ancha y que normalmente eso era la población infantil. Y en México, durante muchas décadas, la gran base era niñas y niños menores de 8, de 10 años. Ahora ya no, fíjate. Ahora, en el censo poblacional que se hizo en 2020, por primera vez en la historia se pone en evidencia que ya la base es más pequeña que el resto, o sea, que otra población. Ahorita, donde hay más población en este momento, es decir, la gente ya empieza a tener menos hijos, pero resulta que los niños que nacieron hace 10, 12 años, hace 12, 13 años más bien, los que están ahorita en secundaria, es el grupo de edad más numeroso en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que esos niños, que son todavía niños o preadolescentes o adolescentes, son el grupo más numeroso y que van ya a la preparatoria. Ahorita ya están entrando a la preparatoria, si estamos hablando del censo de población del 2020, estamos en 2022, esos niños ya están demandando ya acceso a la preparatoria y no hay suficientes. Entonces, y luego les quitan las becas a los que podían tener ese acceso, pues estamos fritos. Pero además, la política de becas del estado de Guanajuato sigue fortaleciendo la privatización educativa y no que todas y todos accedan a una preparatoria o universidad públicas. Oiga, senadora, no quiero sonar conspiranoico, pero ¿por qué buscan privatizar la educación? O sea, por ejemplo, lo que hemos visto aquí en León es que de repente hubo un boom de universidades, no quiero decir patito, pero universidades que de repente aparecieron en el centro, así al más no poder, y de repente preparatorias también, o sea, en vez de abrirse una prepa oficial o abrirse una prepa pública, dieron permisos al por mayor de muchas preparatorias en casas del centro. O sea, digo, no es por atacarlos a ellos, no, sino más bien, ¿por qué se habrá dado ese fenómeno? Porque esa es la esencia de la política neoliberal, Beto. Ellos impulsan que todo se someta al mercado, a las reglas del mercado. Entonces metieron al mercado cosas que no deberían estar en el mercado. Es decir, si tú quieres ir a comprar un teléfono celular, pues órale, que esté en el mercado y que a ti te convenga más a ver quién te da a mejor precio el mejor equipo de celular, ¿no? O si quieres ir a comprar una playera, un pantalón, está bien. Pero cuestiones que son derechos de las personas no pueden estar sometidas a el mercado. Y este es el caso de dos elementos fundamentales que se metieron a esta dinámica, que es la salud y la educación. Entonces, bueno, el mercado, es que para que tengas más oportunidades, no es cierto, porque se dejó de apoyar a la educación pública y esto en automático excluye a la inmensa mayoría de la población guanajuatense. Y esto se refleja en indicadores. Mira, Guanajuato es de los estados que está por debajo de la media nacional en escolaridad. Es decir, Guanajuato en promedio no ha terminado la secundaria, cuando el promedio, la media nacional ya está empezando el segundo año de preparatoria, es la media nacional. Estados muy pobres tienen mejor escolaridad que Guanajuato. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando la media estatal está de no haber terminado la secundaria, significa que la inmensa mayoría
de los guanajuatenses, de las guanajuatenses, no han terminado la primaria. ¿Por qué? Porque quienes hemos tenido acceso a la educación superior, jalamos el promedio y sigue estando sin terminar la secundaria el Estado. Entonces, cuando hablan de mentefactura, pues suena ridículo, porque no tiene ninguna sustancia, ¿no? Claro. Pero además esto excluye a una gran cantidad de guanajuatenses, pero es parte de la política neoliberal, ese es de sus preceptos básicos. Ahora hablan de que no quieren una educación con ideología. No existe la educación neutra, Beto. No, nada de eso. No existe. Y la educación neoliberal fue esa que, como tú bien decías, a ti te enseñaron en la prepa que tú tenías que ir a trabajar al sector privado, sí, a una empresa transnacional, y es meterte en ese tema porque el ser humano, desde la perspectiva neoliberal, es un insumo para la economía de mercado. Es un insumo. Lo importante es el mercado, no el ser humano. Entonces tú te conviertes en un insumo, una mano de obra calificada para una empresa que es privada, que no va a dar directamente un beneficio público y que te dicen, no, es que son los que dan trabajo. Sí, pero no nada más ellos dan trabajo, ¿eh? Y además el trabajo es visto desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva neoliberal, es una cuestión dignificante del ser humano, que es una cuestión, un derecho humano al trabajo también, y que el trabajo posibilita la adquisición de recursos. Entonces no es nada más que esos grandes empresarios, algunos de ellos que se han hecho millonarios al amparo del poder con influencias, en realidad no es que ellos sean buenos. A ver, la riqueza que ellos han obtenido depende del trabajo de quienes colaboran con ellos. Sí, claro. Es decir, ¿qué harían sin trabajadores? ¿No? No. Entonces, si no vemos la parte humana de la ecuación, entonces sigue la terrible política deshumanizadora neoliberal, en donde todo está sujeto a las reglas del mercado, incluido el ser humano, ¿no? Fíjese que algo muy interesante es que en las preparatorias, híjoles, que las preparatorias técnicas, yo las he visto como un semillero en el que han quitado ciertas materias de formación humana. Por ejemplo, yo he visto que en la currícula de materias que hay en la prepa oficial todavía alcanzan a llevar materias como filosofía, materias humanísticas, pero en las preparatorias técnicas totalmente la parte humanística se arrancó y nos hacían llevar puras materias técnicas. O sea, no nos llevaban al punto de reflexión de quién soy, a dónde voy, qué estoy haciendo de mi vida, qué sentido tiene lo que hago, sino más bien era trabaja y trabaja, produce y se acabó. Exactamente, pero te tengo buenas noticias, Beto. Ahora, la semana pasada estuve en Puebla en una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y se hizo la presentación ya del marco curricular común para todas las preparatorias. Okay. Y ahora el énfasis es en lo humano, precisamente en lo humano, porque México tiene problemas humanos por donde lo veas. La mayor parte de los problemas de México son humanos. La gran crisis de derechos humanos, la gran crisis de adicciones, la gran crisis de violencia, tiene que ver con que se abandonó lo humano durante 3 décadas o más, ¿no? Casi 4 décadas. Se abandonó lo humano, el interés por lo humano. Entonces nosotros estamos tratando de recuperar. Por eso las cosas van de manera gradual, porque el desarrollo humano, Beto, no es algo que se da de un día para otro. La mentalidad de las personas se va forjando a lo largo de su vida. Entonces, aquí en México hubo una situación deliberada para deshumanizar a través de la educación y a través de las formas de trabajo y a través de la política de mercado, y estamos tratando de revertir eso y volver a centrarnos en lo humano, en las personas como lo fundamental de las cuestiones del gobierno. El interés del gobierno debe estar centrado en las personas, no en el mercado. Claro. Entonces, por eso se está tratando de recuperar ahora lo educativo, pero además estamos en un esfuerzo a nivel federal muy importante de abrir espacios educativos. Aquí en Guanajuato, el gobierno de México, en lo que va en estos 3 años y cachito, ha puesto ya universidades Benito Juárez, está en San Diego de la Unión, en San José Iturbide, en Cuerámaro.
se está poniendo una universidad intercultural en Comonfort, se ha hecho un convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana, que no tiene campus fuera de la Ciudad de México, y a través de la Universidad de Guanajuato para traer aquí a León un espacio educativo adicional, pero hace falta más. Y el gobierno de aquí está cerrando espacios. Mira, ahorita hay una bronca con el CECITE Guanajuato, el CECITEC, que es un subsistema de preparatoria, sí, y está cerrando grupos y está cerrando carreras y está corriendo maestros en el nivel educativo que más se necesita ahorita en Guanajuato. ¿Por qué tanta problemática necesita? Pues porque traen pleito casado con el sindicato que es independiente, que no se les sujeta, como ellos aquí en el gobierno del estado siempre hacen sus sindicatos blancos, como les llaman, sí, sindicatos que sean sus amiguitos, sí, claro, que no les protesten, que todo hagan como ellos dicen. Y el sindicato del CECITE, que además está integrado por la mayor parte de ellos son profesores de la más alta calificación en cuanto a capacitación, en cuanto a grados académicos y demás. No es grilla, pero los han violentado desde hace muchos años y han hecho trampa y media para tratar de excluir ese sindicato. Entonces lo que quieren es deshacerse de eso y dicen que quieren mandar a los muchachos al SABES. ¿Por qué? Si el gobierno federal les está mandando dinero para el CECITE, porque es el CECITEC funciona como un organismo descentralizado del gobierno del estado, pero que la mitad de sus recursos provienen del gobierno federal. Y lo está mandando el gobierno federal y ellos reduciendo grupos y corriendo maestros. Ahí hay un enjuague, hay muchos problemitas que ya espero tener la información completa pronto. Entonces, lo que hace el gobierno estatal en este caso específico es tratar de debilitar a un sindicato que no está de acuerdo en sus formas. Exactamente. Pero además utilizan la educación, y qué bueno que decías de las becas de Educafin, porque te voy a decir cuál es el mecanismo de reclutamiento de jóvenes del PAN. Y yo sé cosas también de eso. Sí, yo sé que tú sabes cosas, pero lo que hacen a esos muchachas, que les dan una beca de Educafin para ir al extranjero, a esos después los reclutan para las juventudes del PAN. Se empiezan a inventar reconocimientos y premiecitos para ellos. Ahorita tú nos podrás contar de algo de eso. Y después los empiezan a jalar hacia sus juventudes del PAN y les dan adoctrinamiento tal cual. Totalmente. Entonces, eso era su semillero. Y de esto de las becas al extranjero, pues qué padre que los jóvenes puedan ir al extranjero. Pero a ver, Beto, ¿no sería más padre que todas y todos los jóvenes guanajuatenses tuvieran acceso a la prepa? ¿Cuánto se gasta en una beca para un chavo que va al extranjero 2 semanas y regresa? ¿Y cuánto ese dinero pudiera usarse para todo un ciclo escolar de una muchacha o un muchacho que hoy no tiene acceso a la preparatoria? Entonces, como que uno dice, caray, pues como que desde el gobierno se impulsa más la desigualdad terrible que hay. Pero además así ha sido siempre, Beto. El yunque, que ha tenido su gran asiento aquí en Guanajuato, siempre ha funcionado así. Es adoctrinar a jóvenes, manipularlos en sus peores momentos. El yunque, yo les recomiendo que lean los libros de Álvaro Delgado respecto a una investigación que hizo muy seria del yunque. Uno se llama El Ejército de Dios y el otro El Yunque, así creo que se llama, son dos. Habla de personajes que hoy están vigentes todavía en la política guanajuatense, otros que estuvieron, y de cómo hacen esto, el reclutamiento de jóvenes para este Ejército de Dios. Lo hacen desde una perspectiva además de manipular a través de las creencias y de la fe de la gente, que es de lo más bajo que hay, porque en este país todo el mundo tiene libertad de creencia y no es justo que te tripulen a través de tu fe. Eso no es justo. Y además yo he sido maestra universitaria muchos años y he visto cómo a mis alumnos los jalan así, empiezan con el viajecito al extranjero y luego los empiezan a invitar y los van jalando hasta que ya son abiertamente panistas, ¿no? Claro. Entonces, ese es el mecanismo. Por eso hacen esas becas que crean una élite, no que democratizan el asunto educativo. Educafin ha sido un creador de élites para servicio del PAN. Ese es el tema.
Ellos siempre se han servido de eso y por eso es una parte de las cosas de por qué se han perpetuado en el poder durante tanto tiempo. Claro, pues mire, yo creo que en Guanajuato vivimos en un estado de contrastes donde hay mucha industria y hay poca educación, donde hay muchas empresas transnacionales, pero hay bajos salarios. Y sin duda, si ustedes quieren saber dónde hay un modelo neoliberal, pues es Guanajuato. Yo creo que ya deberíamos ir pensando en un cambio, ¿no? Pues sí, porque lo único que ha generado es que Guanajuato sea el segundo estado más desigual del país. Y por eso somos el estado más violento del país, Beto. Esa es la razón. El abandono de la gente es la razón de la violencia en Guanajuato. Más allá de que si la pelea de grupos sí, pero aquí hay carne de cañón. Por eso se asientan aquí los grupos criminales, porque hay jóvenes que no tienen oportunidades más que en el crimen organizado. Entonces, ese es el semillero, por eso Guanajuato está en esta situación de violencia imparable. Qué triste, ¿no? Es que tengas más posibilidad dentro del crimen organizado que en una universidad. Exacto. Al crimen es muy fácil entrar, a las universidades no. Qué triste. Bueno, pues senadora, muchas gracias por el podcast del día de hoy. Los invitamos a seguir a la senadora. ¿Cómo está en TikTok, senadora? Como Antares Vaz Ala, de Vázquez a la Torre. De todos modos, aquí lo apuntaremos en el video para que sigan. Continuamente la senadora sube contenido acerca de diferentes temáticas, principalmente de Guanajuato, que es de donde vivimos nosotros. Y pues nada, muchas gracias, senadora. Muchas gracias, Beto. La gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años.